Supongamos que desea dibujar un cuadrilátero usando los puntos de abajo como vértices o esquinas. Los puntos están espaciados una unidad separada horizontalmente y 2 unidades separadas verticalmente. La primera pregunta es ¿cuántos son posibles los cuadriláteros? Bueno, el número de cuadriláteros es igual al número de formas en las que podemos seleccionar 2 puntos de la fila 1 vez el número de formas en que podemos hacer 2 puntos desde la fila 2. Y dado que el pedido no importa, el número de formas de seleccionar 2 puntos de la fila 1 es 6, elige 2, porque hay 6 puntos y estamos eligiendo 2 de ellos. Y el número de formas de seleccionar 2 puntos de la fila 2 es también 6, elige 2. Esto indica que el número de cuadriláteros es igual a 6, elegir 2, por 6 elige 2. 6 eligen 2 es igual a 15, lo que nos da 15 veces 15, lo que equivale a 225 cuadriláteros. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son cuadrados? Recuerda que un cuadrado es un cuadrilátero donde todos los ángulos son de 90 grados, y todos los lados tienen la misma longitud. Para encontrar el número de cuadrados, creo que vamos a ir adelante y esbozarlos. Recuerda que los puntos están espaciados. Sacar una unidad horizontalmente y 2 unidades en vertical. Trabajando de izquierda a derecha, este sería el primer cuadrado, y luego seguiremos adelante y mueve ese cuadrado sobre una unidad hasta que nos quedemos sin espacio. Así que hay 1, 2, 3. Y finalmente tenemos 4 cuadrados. Así que hay 4 cuadrados. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son rectángulos? Donde un rectángulo es un cuadrilátero donde todos los ángulos son de 90 grados, y los lados opuestos tienen la misma longitud. Para formar un rectángulo, podemos seleccionar 2 puntos cualesquiera en la fila 1. Pero una vez que seleccionamos esos 2 puntos, debemos seleccionar los 2 puntos directamente debajo de esos puntos de la fila 2 para formar un rectángulo. Por ejemplo, si este punto y este punto se seleccionó de la fila 1, luego tiene que seleccionar este punto y este punto en la fila 2, los puntos directamente por debajo del punto de la fila 1, para formar un rectángulo. Esto indica el número de rectángulos es igual al número de formas en que podemos elegir 2 puntos de la fila 1. Y luego solo una vez, que es el número de formas de seleccionar los 2 puntos en la fila 2 que están directamente debajo de los 2 puntos recién elegido en la fila 1. Así que el número de rectángulos es igual a 6, elige 2 veces 1, o si quisiéramos el número de formas de seleccionar 2 puntos de 2 puntos en la fila 2, que serían 2, elija 2, que es igual a 1. Esto nos da 15 veces 1, que es 15. Hay 15 rectángulos. Y ahora hablemos del número de paralelogramos. Para contar el número de paralelogramos, consideraremos los casos en los que el primer caso ser cuando la parte superior e inferior del paralelogramo tienen una longitud de 1, luego cuando la parte superior y la parte inferior tiene una longitud de 2, luego una longitud de 3, luego una longitud de 4, y finalmente una longitud de 5. Empecemos por determinar cuántos paralelogramos podemos formar donde la parte superior y la parte inferior tiene una longitud de 1. Bueno, empecemos con determinar cuántas longitudes de 1, o segmentos de longitud 1, están en la fila 1. Podemos seguir adelante y simplemente resáltelas o cuéntelas. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos solados. 3, 4, and 5 segments are side. De longitud 1 en fila. Por supuesto, también hay 5 segmentos solados de longitud 1 en la fila 2. Y, por lo tanto, el número de paralelogramos donde la parte superior e inferior tienen una longitud de 1 es igual al número de formas en que podemos seleccionar un conjunto de longitud 1 y de la fila 1, multiplicado por el número de formas en las que podemos seleccionar un conjunto de longitud 1 de la fila 2, que es 5 por 5, o 25. Como ejemplo, digamos este era un lado seleccionado en la fila 1 de longitud 1, y este era el segundo lado en la fila 2 de longitud 1, observe cómo esto sí forma un paralelogramo. Y ahora consideremos los paralelogramos donde la parte superior e inferior tienen una longitud de 2. Tenemos que determinar cómo muchos lados de longitud 2 podemos formar en la fila 1. Así que tenemos 1 y luego lo cambiamos en una unidad, 2, 3 y finalmente 4.
Hay 4 formas de seleccionar un conjunto de longitud 2 de la fila 1, así como 4 formas de seleccionar un conjunto de longitud 2 de la fila 2, lo que indica que hay 4 por 4 o 16 paralelogramos, donde la parte superior e inferior tienen una longitud de 2. Así que tenemos más 4 4 veces, y luego más. Ahora consideraremos el caso cuando la parte superior y la parte inferior tienen una longitud de 3. Así que sigamos adelante y resaltemos los lados de longitud 3. Hay 1, 2 y 3. Así que hay 3 formas. Seleccione un conjunto de longitud 3 de la fila 1, y 3 formas para seleccionar un conjunto de longitud 3 de la fila 2. Hay 3 veces 3 o 9 paralelogramos, donde la parte superior e inferior tienen una longitud de 3. Y ahora consideraremos cuando la parte superior e inferior tienen longitud 4. Puede que empiece a haber un patrón aquí. Hay un juego de longitud 4. Y está el segundo juego de longitud 4. Así que hay 2 maneras de seleccionar un conjunto de longitud 4 de la fila 1 y 2 formas de seleccionar un conjunto de longitud 4 de la fila 2. Hay 2 veces 2 o 4 paralelogramos donde la parte superior e inferior tienen una longitud de 4. Eso nos da más 2 veces 2. Y finalmente, el último caso es cuando la parte superior e inferior tienen una longitud de 5. Solo hay una forma de seleccione un conjunto de longitud 5 de la fila 1 y una dirección de la fila 2. Observe cómo esto forma un rectángulo, pero todos los rectángulos son paralelogramos. Solo hay una vez, o 1, paralelogramo donde la parte superior y la parte inferior tienen longitud 5. Observe cómo tenemos una suma de cuadrados aquí. Tenemos 25 más 16 más 9 más 4 más 1, que es igual a 55. Hay 55 paralelogramos. La siguiente pregunta es ¿cuántos son trapecios donde hay un trapecio definido como cuadrilátero con al menos un par de lados paralelos? En particular, utilizando esta definición, los paralelogramos son trapecios. Cualquier lado formado con puntos de la fila 1 y la fila 2 va a tener un par de lados paralelos y, por lo tanto, todos los cuadriláteros también son trapecios. Así que, desde la primera pregunta que sabemos, porque hay 225 cuadriláteros, también tenemos 225 trapecios. La última pregunta es, ¿cuántos trapecios no son paralelogramos? Bueno, para responder a esta pregunta simplemente tomamos todos los trapecios y, a continuación, restar el número de paralelogramos, lo que nos da 225 menos 55, lo que equivale a 170 trapecios que no son paralelogramos. Parallelograms. Espero que esto te haya resultado útil.